Hoy vamos a hablar de la tercera generación de la escuela, ¿ok? Por lo cual vamos a involucrar a Schumpeter ¿cómo se llama? Y a Ludwig von Mises, ¿no? Y vamos a ver eh, que hay una suerte de dicotomía, ¿no? Y bueno, y como comenté también, íbamos a comenzar haciendo una pequeña revisión, ¿no? Que habíamos dicho que íbamos a hablar de la formación de precios, que aunque eso aparece originalmente en Menger, ¿ok? Von Baber es el que escribió un trabajo sobre la formación de precios, un artículo propiamente dicho. Y bueno, lo que se podría decir es que los precios en realidad se forman por resultado de un proceso social de mercado que está regido por la función empresarial. O sea, que no es como normalmente nos enseñan en micro, que es la coincidencia entre la curva de oferta y la curva de demanda, ¿okay? Sino que es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, vamos a partir del caso de von Baber, ¿okay? Que él supone eh, este, cuatro posibilidades, ¿no? Pero vamos a partir de la primera, con la primera es suficiente para entender cómo es que ocurre esto. Y supongamos que hay un solo comprador y un solo vendedor, ¿no? Y el ejemplo que pone von Baber en el trabajo es un ejemplo de algo que era muy común a finales del siglo XIX, que es la compra y venta de caballos, ¿ok? Eh, entonces, y además creo que era una actividad muy común en Austria, ¿no? Porque de hecho Austria era famosa porque su escuela de jinetes y de entrenamiento de caballos era bastante famosa, ¿no? Entonces, bueno, él supone que los compradores y vendedores potenciales, ¿ok? Que en este caso es uno solo, que es un solo comprador y un solo vendedor, establecen una escala de valores, ¿ok? Y en nuestro caso, nuestro comprador potencial estaría dispuesto a pagar hasta 300 coronas por un caballo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y por supuesto, él estaría dispuesto a pagar menos que eso, ¿no? Pagar 280 o 160, incluso para llegar a pagar 150 coronas austríacas por el caballo, ¿no? El vendedor, por el contrario, tiene una escala de valoraciones que va de menor a mayor, ¿okay? En la cual él lo menos que aceptaría por deshacerse de un caballo serían 100 coronas, ¿okay? Y bueno, y él se establece un rango de valoraciones hasta 260, ¿no? Entonces, bueno, eso no quiere decir que el precio se fije definitivamente en 100 o en 260 o en cualquier otro precio, porque no hay efectivamente curvas de oferta y demanda, ¿no? Sino que dependiendo de la habilidad negociadora de las dos partes, ¿okay? El precio se puede acercar más a el 100, ¿okay? Dependiendo si el vendedor es muy malo negociando, ¿okay? O se puede acercar más a 260 si el vendedor es muy bueno negociando. Y de la misma manera, si el vendedor es excesivamente bueno negociando, mientras que el comprador es malo como negociador, probablemente el comprador termina pagando 260 e incluso llega a pagar 300, ¿no? Si el comprador le devela al vendedor que yo soy capaz de pagar 300 por el caballo, el vendedor se lo vende en 300, aprovechándose de esa debilidad del comprador, ¿no? Y bueno, y si el comprador es excesivamente hábil también, él pudiera llevar el precio hasta 150, ¿no? ¿Okay? Por lo cual uno nunca tiene certeza de dónde se fija el precio, ¿okay? Si ambos tuviesen una habilidad muy especial para, para negociar, ¿okay? Entonces el precio quizá estaría entre 200
y 240, ¿no? Por ahí estaría el precio. Pero, de nuevo insisto, si el que tiene la habilidad es el comprador, probablemente consigue 150. Si el que tiene la habilidad es el vendedor, posiblemente consigue 260, ¿no? Esos son los cuatro casos que se plantea Menger, o sea, Menger no, von Baber, para explicar la fijación del precio, ¿no? Y bueno, y según se fijan, no, los austríacos no usan curvas de oferta y demanda, ¿no? De hecho, la curva de oferta y demanda eh, tiene dos defectos, ¿no? El primer defecto es creer que ambos tienen la misma valoración, ¿no? ¿Okay? Que es lo que normalmente se dice en micro, porque que el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo que equilibra las dos valoraciones, ¿no? Eso es falso, ¿no? O sea, se supone que el comprador es una persona que tiene deseo de tener el producto, ¿ok? Y probablemente está dispuesto a deshacerse de dinero para poder tener el producto, ¿no? Y el vendedor, caso contrario, es un tipo que tiene deseos de tener dinero, ¿ok? Y quiere deshacerse del producto. Entonces las dos valoraciones son completamente distintas, ¿no? O sea, no hay valoraciones iguales, como dice la teoría micro, ¿ok? Y, y de hecho eso es lo que es necesario para que ocurra la transacción. Si no hubiese valoraciones en sentido contrario, no habría nunca transacción, ¿no? O sea, la gente sería indiferente y no habría posibilidades de hacer negocio nunca, pues, ¿okay? Siempre cuando uno quiere comprar algo, uno tiene un deseo mucho más intenso de esa cosa que la persona que la posee, ¿no? ¿Okay? Y caso contrario, cuando uno tiene una cosa, uno desea más tener el dinero que esa cosa, ¿no? ¿Okay? Entonces las valoraciones siempre son distintas. Y por eso es que nunca se cumple la función o sea, el equilibrio de oferta y demanda que tanto se habla en micro, ¿no? ¿Okay? Eh, y bueno, y así es como von Baber estudió la formación de precios, ¿no? Si nosotros extrapolamos eso un poco al mundo moderno, ¿okay? Las bolsas funcionan así, ¿no? Y por eso es que cuando yo doy finanzas le explico a los alumnos que el mercado más perfecto es el mercado bursátil, ¿no? ¿Okay? Sin que llegue a ser perfecto, ¿no? ¿Okay? Que en realidad los mercados no son perfectos, pero tampoco son imperfectos como dice la teoría, ¿no? ¿Okay? Porque la perfección en teoría económica es mientras más se parezca al caso de competencia perfecta, ¿no? Y el caso de competencia perfecta es tan absurdo que es imposible que ningún caso se parezca a eso, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que ocurre es que casi todos los mercados intentan ser como la bolsa. ¿Okay? Y la bolsa más o menos funciona así, pues, o sea, existe una gama de compradores, ¿okay? Que se ubican en las cotizaciones de compra, ¿okay? Que es lo que llamamos bid, ¿okay? Entonces ahí están ordenados de mayor a menor por precio de compra, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comprar esa acción en $15, ¿okay? Y yo soy el mejor precio, yo estoy aquí en la punta de los compradores comprando 1000 unidades de esa acción a 15, ¿no? ¿Okay? Me sigue el siguiente en valoración, o sea, el siguiente en valoración es este señor que está tratando de comprar 1200 acciones en 14.75. El siguiente en valoración es este señor que está comprando 1000 a 14.50 y así sucesivamente hasta que llegamos al último de la cola, que es este señor que está dispuesto a comprar 120 acciones a un precio de 12. ¿Okay? El lado de los vendedores se le llama offer, ¿okay? En la terminología de las bolsas norteamericanas. ¿Okay? Y, y ahí los precios se organizan de menor a mayor. ¿Okay? O sea, el mejor vendedor es este señor que está tratando de vender 1500 acciones a $16. ¿Okay? Le sigue otro señor que está tratando de vender 2000 a 16.25. Le sigue otro que está tratando de vender 1300 a 16.35 y así sucesivamente. Hasta el último que es este señor que está tratando de vender 4000 acciones a 17. ¿Okay?
Entonces, bueno, así es como se organizan los mercados, ¿no? Y estas son las cotizaciones de compra y de venta, ¿no? Por eso es que no hay un solo precio, ¿sí? Sino que hay un precio de compra y un precio de venta, ¿sí? Entonces, bueno, este señor que está aquí, ¿ok? Igual que este señor que está aquí, ¿ok? Son los últimos marginales, ¿ok? O sea, el señor que está comprando en 15.000 acciones es el marginal de la compra, ¿ok? Y el señor que está vendiendo 1.500 a 16 es el marginal de la venta. Entonces, entre ellos, entre esos dos marginales se va a fijar el precio, ¿ok? Y ese es el término, o sea, el término marginal lo que significa es eso, el último de la cola, ¿no? El último de la cola en el caso de los compradores es el mejor comprador, ¿okay? En el caso de los vendedores el mejor vendedor, ¿okay? Entonces, ¿cómo se da el precio de mercado? Bueno, miren, puede ser que este señor llame a su corredor y le pregunta, mira, tenemos 2 horas parados aquí tratando de vender en 16 y no vendemos, ¿no? ¿A qué precio están comprando? Y entonces el tipo le dice, bueno, a 15 están comprando 1.000 y a 14.75 están vendiendo 1.000, están comprando 1.200, ¿no? Y yo estoy tratando de vender 1.500, yo soy este señor de aquí. Entonces yo puedo desesperarme, ¿okay? Y decirle al corredor, bueno, véndele las 1.000 a este señor, ¿okay? Y véndele las otras 500 a este señor, ¿okay? Entonces yo, último último vendedor marginal, he fijado el precio y lo he llevado a 14.75. ¿Okay? También puedo haberle dicho, mira, véndele a este señor las 1.000 y ponte ahí vendiendo a 1.000, ¿cómo se llama? A 15 las otras 500. Entonces este señor borrará esta operación, comprará esto, ¿okay? Y se pondrá comprando aquí en 15, ¿okay? 1.500, ¿no? Y por supuesto, ahí yo seré el mejor comprador otra vez, ¿no? ¿Eh? Pero el mejor vendedor otra vez. ¿Eh? Pero yo fui el marginal que fijó el precio en 15. ¿Okay? Caso contrario, ¿no? Este señor llama a su corredor y le dice, mira, vale, tenemos 2 o 3 horas parados aquí tratando de comprar en 15 y el mercado no llega, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor operación de venta? ¿No? Y entonces el tipo me dice, a 16 hay un señor vendiendo 1.500 acciones. Entonces le dice, bueno, cómprale a ese señor las 1.000 que yo quiero y ya. ¿Okay? Entonces él borra esta operación, compra 1.000 de aquí. ¿Okay? El marginal sigue siendo este señor, pero ahorita vendiendo 500 acciones. ¿Okay? Y el marginal pasa a ser este señor que está comprando 1.200 acciones a 14.75. ¿Okay? Entonces, de nuevo, el marginal fijó el precio. ¿Okay? Ojo que el marginal puede ser o ellos dos o uno que llega de afuera. ¿Okay? Supongamos que yo llamo al corredor, ¿okay? Yo no estoy ni en el marginal de la compra ni en el marginal de la venta. ¿Okay? O sea, yo no estoy en ninguna de las dos puntas. Supongamos que yo soy este señor que está aquí, ¿okay? El que está comprando en 14.45 5.000 acciones. Y yo le digo al tipo, mira, vale, ¿cómo sigue el mercado? Le dice, no, hombre, tú estás muy lejos. ¿Okay? Esto está de 15 a 16. En 15 están comprando 1.000 y en 16 están vendiendo 1.500, ¿no? Y yo quiero comprar 5.000, ¿no? Entonces yo le pregunto, mire, si yo quisiera comprar 5.000, ¿okay? ¿Hasta dónde llevaría el precio? Entonces él le diría, bueno, mira, nos llevaríamos estas 1.500, ¿okay? Estas 2.000 y nos llevaríamos eh, estas 1.300, ¿okay? Y llegaríamos hasta llevarnos 200 de esta cotización. O sea, que llevaríamos el precio hasta 16.45. Entonces, si yo tomo la decisión de saltar de 14.45 a 16.45, yo soy el que me convertí en el marginal. ¿Okay? Arrastré todo esto y hice que este señor se volviera el marginal de la venta. ¿Okay? Con 16.800 acciones. ¿Okay? Y bueno, y este señor seguiría siendo el marginal de la venta, perdón, de la compra, a menos que entre otro y lo sustituya. ¿Okay?
Entonces, así es como funciona. Pues, marginal no es la primera derivada, sino marginal es el último comprador potencial o el último vendedor potencial en un mercado. Eso es lo que es el marginal. Y en términos generales, ¿ok? Casi todos los mercados fijan sus precios así. ¿Ok? Lo que pasa es que institucionalmente cambia un poco porque depende de la organización del mercado, ¿no? ¿Ok? Esto funciona así porque es una bolsa. ¿Ok? Y como comento, esta es la forma quizá más perfecta en la que funciona el mercado, ¿no? Es más, de hecho, normalmente los mercados intentan ser como esto. ¿Ok? Intentan parecerse a esto. ¿Ok? Por eso es que esto es la máxima perfección que conoce el hombre. ¿Ok? Y por eso es que fundamentalmente yo me niego mucho a creer que existen definiciones de perfección o de imperfección de mercado asociadas a la competencia perfecta, ¿no? Porque así es como de verdad funciona el mercado. O sea que se parece bastante a lo que von Baber trata de explicar aquí, pues, ¿sí? Que es cómo se fija el precio. ¿Sí? Entonces, bueno, normalmente los austríacos estamos, ¿cómo se llama? Estamos muy alertas de esto. ¿Okay? Y por eso es que ustedes jamás van a oír a un austríaco diciendo lo que se decía cuando decían que había control de cambio, ¿okay? Que era que primero había que igualar el precio o homologar el precio y después liberarlo. ¿Okay? Un austríaco jamás pensaría eso, ¿no? Un austríaco diría primero se libera el mercado y el mercado solo se homologa, ¿no? ¿Okay? O sea, eso de estar esperando que el mercado se iguale para liberarlo, nunca lo van a igualar, nunca se va a igualar y nunca lo van a liberar. De hecho, eso es lo que pasa en los mercados. Pues, ¿okay? El mercado tiene que estar libre para conseguir que en algún momento existan operaciones que cierren los marginales. Pues, ¿okay? De otra manera, no ocurren. Pues. Condiciones de no libertad no se da esto. ¿Okay? Ok, y la otra inquietud que quedó abierta la semana pasada era por qué la tasa de interés no puede ser negativa, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, yo puedo darles varias razones, ¿no? La primera es que la tasa de interés en realidad es el canon de arrendamiento del dinero, ¿okay? No es el precio del dinero, ¿okay? Los keynesianos creen que la tasa de interés es el precio del dinero y lo, lo dicen muy orgullosamente, pero hay una condición aquí, ¿no? Que cuando uno pide un préstamo, uno tiene que cancelar el capital del préstamo, o sea, uno tiene que cancelar el dinero, ¿okay? Y además de eso, tiene que cancelar la tasa de interés, ¿no? ¿Okay? Entonces, en realidad la operación se parece más a una operación de alquiler que a una operación de compraventa, ¿no? Donde ustedes están obligados a pagar el canon de arrendamiento, ¿okay? Que es el alquiler, y están obligados a devolver la casa o el apartamento que están alquilando, ¿okay? Que es el activo, ¿no? ¿Okay? Y de hecho el alquiler no es el precio del activo, ¿no? El alquiler es el precio del uso del activo. ¿Okay? Por eso es que en términos muy prácticos, un préstamo no es más que alquilar dinero, ¿okay? Y pagar por el uso del dinero. ¿Okay? Por eso es que se llama usura al préstamo interés, porque es la cancelación del uso del dinero, ¿no? Y bueno, y eso dice muy claramente que el interés no es un precio, ¿okay? De un bien de consumo, ¿okay? Por lo cual el IPC tiene muy poco que ver con el interés, ¿okay? Y en general no tiene que ver con ningún índice de precio esa tasa de interés, ¿no? Y bueno, y cuando ustedes se endeudan, la única manera que tienen de ganar con el préstamo, ¿okay? Es que el rendimiento de la inversión que ustedes realicen, o sea, la compra de los activos que ustedes hagan, supere el costo de la tasa de interés. Y bueno, eso excluye de ese tipo de operaciones los bienes de consumo, porque los bienes de consumo ustedes jamás los van a rentabilizar, sino que los van a devorar y destruir, ¿okay? Por lo cual eso jamás puede superar la tasa de interés, ¿okay? Tampoco los activos inmobiliarios, ¿okay? Y, y los países desarrollados son la prueba evidente de eso, ¿no? O sea, si usted compra una casa, ¿okay?
la casa, en lugar de aumentar de precio con el tiempo, va bajando de precio con el tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, el activo inmobiliario no los va a cubrir jamás ni de la inflación, ni, de, ni del pago de los intereses, ¿no? ¿Ok? Y también con los activos mobiliarios, porque los activos mobiliarios generalmente pierden valor muchísimo más que los activos inmobiliarios, ¿ok? Por lo cual es técnicamente imposible que ustedes ganen con una operación de préstamo, ¿no? Sin embargo, es válido, ¿ok? Se puede ganar cuando se trata de que ustedes sean comerciantes que mueven inventarios de alta movilidad, ¿ok? Y que pueden obtener beneficios superiores al costo de financiamiento. Ahí sí hay posibilidades de una tasa de interés que llamen positiva, ¿ok? Pero no es positiva en términos de inflación, ¿no? ¿Ok? Es positiva en términos del costo de financiamiento, ¿ok? Porque las tasas se deben medir siempre en términos relativos, ¿no? Y en relativo con respecto a su propia identidad, ¿no? ¿Ok? Y habíamos dicho ya que la tasa de interés no guarda mucha relación con el índice de precios del consumidor, ¿no? Y bueno, y los cálculos de la tasa de interés real, si se quieren hacer, también son variables que solamente se pueden realizar ex post, ¿ok? Y ahí son inútiles para cualquier tipo de uso teórico. O sea, si ustedes esperan que pase un año para darse cuenta que la tasa de interés era negativa o positiva, perdieron el tiempo, pues. O sea que si el objetivo era obtener una tasa de interés positiva, ¿ok? No hay manera de saberlo anticipadamente, ¿ok? No hay manera, ¿ok? Y bueno, les voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Para hacer un ejemplo de esto, yo uso mucho el caso del riesgo de financiamiento que se usa en finanzas, ¿okay? Que es el efecto de las variaciones del tipo de interés cuando la empresa está endeudada, ¿okay? Y se explica por el efecto en los balances del negocio y la estructura de financiamiento, ¿okay? Vamos a suponer un caso, supongamos que tenemos una empresa que tiene una rentabilidad operativa sobre activos del 12%, ¿no? O sea, que la empresa gana 12%, ¿okay? Anual sobre activos invertidos, ¿no? Y bueno, vamos a suponer que la empresa requiere, ¿okay? Para funcionar, una inversión total de $100,000, ¿okay? Y vamos a suponer que la empresa puede financiar esa inversión con patrimonio, ¿okay? Totalmente, o con una combinación de deuda y patrimonio, ¿okay? Si se endeuda, la tasa que pagaría por el financiamiento sería 10%. Y para poder estudiar el caso de la rentabilidad, tendríamos que hacer que esa tasa de financiamiento fuese variable, ¿no? ¿Okay? Que pueda variar en el tiempo. Y bueno, y además, vamos a suponer que la empresa está obligada a cancelar una tasa de impuesto del 40%, ¿okay? Para hacer los cálculos mucho más precisos. Entonces, bueno, partimos del caso de la empresa sin deuda, ¿ok? Si la empresa tiene que invertir $100,000, $100,000 es el activo, ¿ok? Y si la empresa tiene una rentabilidad sobre activos del 12%, entonces su utilidad operativa es $12,000, ¿no? ¿Ok? Como la empresa no tiene deuda, entonces no tiene gasto financiero. En el gasto financiero se registra solamente la tasa, el monto por interés. Entonces, bueno, el costo de financiamiento sería cero, ¿okay? Por lo cual la utilidad antes de impuestos sería los mismos los mismos $12,000, ¿okay? Y sobre esos $12,000 pagaría ese 40% de impuestos, ¿no? Que corresponde a $4,800, por lo cual la empresa quedaría con una utilidad neta de 7,200, ¿okay? Vamos a suponer un segundo caso en el cual la empresa esté endeudada, ¿okay? Tiene 50% del financiamiento, los 50 de los $100,000 son deuda y 50 de los $100,000 son patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, igualito, ¿okay? Obtiene $12,000 de utilidad operativa. Como está endeudada $50,000, debe pagar 10% sobre los 50,000, por lo cual en el gasto financiero se registran esos intereses que son $5,000. Antes de impuesto quedaría el neto, o sea, 12,000 menos 5, 7, ¿okay? Y sobre esos 7 pagaría el 40% de impuesto, que sería $2,800.
dólares, ¿no? Y la empresa quedaría con una utilidad de 4.200, ¿no? Entonces, bueno, si yo les pregunto cuál de las dos situaciones es mejor, ¿ok? Algunos probablemente me van a decir que esta, ¿ok? Algunos probablemente me van a decir que esta, ¿ok? Pero para saber efectivamente cuál es la mejor de las dos situaciones, yo comparo contra el patrimonio, ¿no? ¿Ok? Y si comparo contra el patrimonio, esto me daría una rentabilidad sobre patrimonio del 7,2%, mientras que esto me da una rentabilidad sobre patrimonio de 8,4%, ¿no? Por lo cual esta situación es la ideal, ¿no? O sea, yo debería estar endeudado, ¿okay? En estas condiciones, ¿okay? Bueno, una vez que esto está cerrado, o sea, o que yo no estoy endeudado o que estoy endeudado, ¿okay? Me llega un aviso del banco en el cual me avisa que las condiciones del mercado cambiaron por A o por B. De repente el Banco Central de este país fija la tasa, ¿okay? Como pasa en Venezuela, y el banco decide que la tasa ya no es 10 sino 15. ¿Okay? De repente la tasa dicen que es una tasa de mercado, ¿okay? Y el banquero me avisa que la tasa de mercado ya no es 15, sino que no es 10, sino que es 15. ¿Okay? Entonces, en ese caso, ¿okay? Si yo estoy en esta situación, yo sigo obteniendo mi 7,2%. ¿Ok? Y me río de la carta y la rompo. ¿Ok? Pero si yo estoy en esta situación, entonces los parámetros cambian. ¿Ok? Y yo sigo ganando los mismos $12,000 operativos. ¿Ok? Pero ahora como la tasa es 15, ya no pago $5,000 de intereses, sino que pago 7,500. Por lo cual, antes de impuesto me queda una utilidad de 4,500. ¿Okay? Sobre esos 4,500 pago 40% de impuestos. ¿Okay? Y pagaría $1,800 de impuestos y me quedarían 2,700 netos, que relativos a la inversión en patrimonio, que son 50,000, me dan una rentabilidad del 5,4%. Entonces, eso les explica un poco que cuando la tasa de interés es menor que la rentabilidad del negocio, o sea, cuando 10 es menor que 12, conviene estar endeudado. ¿Okay? Y cuando la tasa de interés es mayor que la rentabilidad del negocio y 15 es mayor que 12, no conviene estar endeudado. ¿Okay? Entonces, no, las decisiones no se toman por si la tasa es negativa o positiva, como dicen los teóricos, ¿okay? Sino la decisión se toma por una relación de tasas relativas, ¿no? O sea, la relación entre la rentabilidad de mi negocio y el costo de financiamiento. ¿Okay? O sea que no se usan las tasas negativas y positivas, sino que se usan las tasas relativas para saber si efectivamente es rentable o no endeudarse. ¿Okay? Eh, Así es como se explica. Pues, ¿okay? Por eso es que el concepto de tasa de interés negativa es un concepto que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene funcionalidad, ¿no? Y sobre todo por el efecto de lo que les digo, pues de que, este, de que eso solamente lo puedo saber ex post, ¿okay? Y ya ex post no me sirve para tomar decisiones. ¿Okay? Cambio aquí sí lo sé, pues. O sea, si yo comparo la tasa que me quieren cobrar con respecto a la tasa que yo estoy obteniendo de rentabilidad, yo sé efectivamente si debo o no debo endeudarme. ¿Okay? Que es mucho más práctico que lo otro. Ok, ahora sí nos metemos en la tercera generación austríaca, ¿no? Y la tercera generación austríaca incluye a un austríaco regresivo, que es Schumpeter, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver por qué yo lo llamo austríaco regresivo, ¿no? Eh, eh, Schumpeter fue alumno de von Baberg y de von Bissa, o sea, de los dos alumnos de, de los dos discípulos de Menger. ¿Okay? Y inicialmente se le consideró austríaco, ¿okay? Se consideró como miembro de la escuela austríaca, ¿no? Él nació en Moravia, ¿okay? En la parte eslava del Imperio Austrohúngaro. ¿Okay? El papá de él murió cuando él tenía 4 años. ¿Okay? Su papá era un empresario textil. ¿Okay? Y su madre, cuando muere el padre, decide mudarse a la capital de la región eh, de la región eslava del imperio, que era Graz. ¿Okay? Y ahí se vuelve a casar en segundas nupcias con un militar que se llama Sigmund von Keller,
que es parte del imperio. ¿Ok? Y este señor Sigmund von Keller tuvo un cariño muy especial por Schumpeter, ¿okay? Mm, mm, no le hizo la vida imposible, sino que más bien se la facilitó mucho, ¿no? Es más, de hecho, ellos se mudaron a Viena, ¿ok? Y en Viena inscribió a Joseph en un colegio muy famoso que se llama el Colegio Teresiano de Viena, ¿ok? Ojo que en Venezuela el Colegio Teresiano es un colegio de niñas, ¿no? En Viena es un colegio de varones, ¿no? ¿Ok? Bueno, él puso a este chico a estudiar en ese colegio que era un colegio bastante prestigioso y eso le dio la entrada a la Universidad de Viena, ¿okay? Donde estudió Derecho y obtuvo el grado de doctor en Derecho en el año 1906. Y como él estaba interesado en la parte económica, él pretendió irse a Londres de posgrado, ¿okay? Para estudiar más economía. Y se fue supuestamente por un año a Londres y supuestamente estuvo en la London School of Economics. Eso no es totalmente cierto. Schumpeter tenía una vida muy extraña, ¿no? ¿Okay? Y una de las cosas extrañas que hizo fue irse a Londres y irse a parrandear, ¿no? En realidad, Schumpeter lo que hizo fue más bien andar de bar en bar que de pupitre en pupitre. ¿Okay? Y bueno, ahí conoció a esta señora Glaze Rickard Sever, que era una británica, que era mayor que él, creo que tenía 8 años mayor, más que Schumpeter. Y él se casó con ella, una mujer con muchísimo dinero, y, y bueno, y él decide marcharse al Cairo y convertirse en abogado, ¿no? O sea, ejercer su profesión original, que era derecho. ¿Okay? Y ahí en el año de 1908 en el Cairo escribe un libro que se llama Metodología de la Economía, que parece que es el libro más austríaco que escribió jamás Schumpeter, ¿no? ¿Okay? De hecho, no se consigue, pues yo he tratado por muchas vías de conseguir ese libro y no se consigue, ¿no? ¿Okay? Por eso digo que parece que es el libro más austríaco que escribió Schumpeter. Y de hecho, después de eso, uno de sus maestros, que es von Baber, ¿okay? Va a tener una predilección muy especial por él, ¿okay? Y lo va a escoger para varios trabajos, ¿no? Y de hecho, bueno, él en 1909 regresa a Viena, ¿okay? Y inicialmente von Baber lo destina a la Universidad de Czernowitz, ¿okay? Que quedaba en la Galicia Oriental, que hoy forma parte de Ucrania. ¿Okay? Y, y ahí lo convierte en profesor. ¿Okay? En el año de 1911 escribe quizá el libro más famoso que tiene Schumpeter, que es la teoría del desenvolvimiento económico. Eso sí se consigue, que eso está en Fondo Cultural Económico. ¿Okay? Y de ahí lo pasan a ser profesor titular en Graz. ¿Okay? De hecho, von Baber estaba tratando por todas las vías de que los profesores que tenían influencia historicista no dieran clase. ¿Okay? Y ponía a Schumpeter a dar clases casi que en todas las materias de economía. ¿Okay? Este, por lo cual lo tenían bastante explotado, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, por ahí, por el año de 1913, él decide irse a los Estados Unidos, se va a la Universidad de Columbia. ¿Okay? Y luego, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él regresa a Viena. ¿Okay? Y ahí ocurre un rompimiento, ¿no? Porque la mujer de él es británica. ¿Okay? La señora Sever es británica y ella decide no irse a Viena, sino que irse a Inglaterra, ¿no? Y ahí ellos se separan, ¿no? No queda muy claro si se divorcian o no, ¿no? Y eso va a ser uno de los grandes problemas que va a tener Schumpeter en lo adelante, ¿no? ¿Okay? Él regresa, como comento, a Viena y bueno, y ahí hace una predicción. Él predice que Alemania va a ganar la Primera Guerra, ¿okay? Y que eso va a ser la destrucción del Imperio Austrohúngaro. ¿Okay? Y, y esa es la razón por la cual a él no le gusta mucho esa guerra, ¿no?
¿ok? De hecho, él ni siquiera va a ir a la guerra a combatir, ¿ok? Y, y bueno, en el año, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando definitivamente se resuelve la guerra, ¿ok? Ya para ese entonces su maestro, que es von Baber, había muerto, si se acuerdan, yo les dije